Buenos días y bienvenidos a Voluntad Infinita. Veréis, en el video programa de hoy vamos a hablar de un tema que a buen seguro es de interés de todos. ¿Quién no ha sido utilizado alguna vez? ¿Quién no ha sido manipulado alguna vez? ¿Y quién también alguna vez no ha utilizado o ha manipulado o se ha aprovechado de la inocencia o de la bondad de una persona? No obstante, vamos a hablar de aquellas personas que como rasgo de su personalidad encontramos el no empatizar con los demás, el considerar que sus deseos y sus anhelos están por encima de lo que pueda desear y de lo que pueda necesitar cualquier otra persona, que se consideran que son víctimas en potencia, que han sufrido daños que no han sufrido otras personas y que por lo tanto eso le hace verse en la situación de intentar a toda costa el ganar la posición que ha sido perdida con respecto a los demás y recuperar ese equilibrio de empate de ellos frente al propio mundo. Vamos a hablar en concreto de las personas que utilizan como técnicas de relación con los demás la manipulación. En primer lugar, decir que las personas que utilizan constantemente la manipulación no tienen por qué ser personas brillantes intelectualmente. Muchas veces esa manipulación es casi inconsciente y lo que sucede es que son personas inmaduras que no han superado ciertos traumas, muchas veces venidos de la infancia o de épocas atrás, donde no han conformado una personalidad adecuada para adaptarse e integrarse con los demás. En no pocas ocasiones las personas manipuladoras se han visto aisladas socialmente en experiencias pasadas, no han contado con importantes amistades y en muchos casos ni siquiera se han sido por sus más allegados. Eso hace que simplemente lo que le reporte interés al relacionarse con los demás, partiendo del hecho de que los demás no van a valorar a la persona manipuladora, es la utilización de los mismos o simplemente el poseer al resto de las personas o el manejo de los grupos para proveer de una sensación de fortaleza debido a que están abordados por la inseguridad afectiva que proviene de épocas pasadas donde ellos quizás han topado con otros manipuladores, han sido vejados, humillados o simplemente se han sentido rechazados o aislados. Fijaros que la mayor parte de la estratagema de los manipuladores, y eso es lo que viene a conferir la idea de que no necesariamente son inteligentes debido a que no existe muchas veces en sus estrategias o en sus técnicas ninguna originalidad, sino que prácticamente actúan de forma instintiva, donde mediante la prueba de ensayo y error han visto que adquiriendo ciertas conductas que no son plausibles ni son aprobables desde el punto de vista ético y moral, han conseguido lo que jamás habían conseguido desde conductas que sí son propias o que entran dentro de lo que la mayoría de la gente entiende como normalidad. Fijaros que la mayoría de las personas manipuladoras lo que tratan es de influir en nuestras emociones, de influir en nuestros estados emocionales con el fin de anular la conciencia de nosotros mismos, con el fin de someternos a su propia voluntad. Y bien lo hacen a través del miedo, tratan de aterrar, a veces con conductas agresivas y humillantes, para que la otra persona no se atreva a contradecir o a discutir, a debatir con la persona manipuladora y finalmente, aunque incluso tenga esa libertad de pensamiento y esa actitud que le confiere en una forma de pensar y sentir diferente al manipulador, adopte una conducta que va más acorde a la actitud del manipulador que a la actitud del manipulado, debido a que el manipulado adopta una conducta de sumisión por el temor que tiene hacia la persona manipuladora. En otros casos lo que infieren son sentimientos de culpa. Digamos que al ser personas demasiado infantiles y anteponer ante los demás las necesidades y sus anhelos y responsabilizar el cumplimiento o el no cumplimiento de los mismos a terceros, lleva a que terceros caigan en el error de sentirse culpables de lo que siente la persona manipuladora. Tanto el miedo y el sentimiento de culpa, los hombres maltratadores y las mujeres, que también son maltratadoras en algunos casos psicológicas, abogan por el uso de estas dos técnicas o diferentes técnicas que engloban la idea del miedo y el sentimiento de culpa con el fin de anular, en el caso del miedo, la conducta
del individuo que no se acorde a su actitud, y en el caso del sentimiento de culpa, introducir una forma de pensar y sentir que se acorde a la forma de pensar y sentir del manipulador, y por lo tanto programar la mente de la persona que está siendo manipulada para que, tras adquirir esa actitud, esa aceptación de la forma de pensar y de sentir como única, viable y posible del manipulador en la medida que nos sentimos culpables, y por lo tanto actuar en consecuencia a esa actitud que ya ha sido programada por parte del manipulador. Pero ¿cómo identificamos a estas personas manipuladoras? Fijaros que muchas veces nuestra idea de que vivimos en un mundo justo, de que en el fondo todo el mundo es buena persona, hace que no nos fijemos en ciertos gestos. No estoy abogando porque salgáis a la calle y cada vez que os relacionáis con una nueva persona deis por hecho y sentado que es alguien manipulador porque cumple con uno de los rasgos que vamos a analizar ahora, ni que os empadronéis ni os desconfiéis de todo el mundo, pero no obstante si hay ciertos rasgos en su lenguaje corporal que pueden atisbar desde un primer momento que estamos frente a una persona que va a intentar manipularnos, a usarnos, y si nosotros a terceros, para tratar de conseguir sus objetivos. Uno de los rasgos gestuales es, en este caso, el mirarnos fijamente a los ojos. Fijaros que normalmente cuando nosotros entablamos conversación con un desconocido, se estipula y se calcula según experimentos que se han hecho en laboratorio, que el 60% de ese tiempo lo pasamos mirando. Digamos que cuando nosotros tenemos que exponer una idea lo hacemos mirando a los ojos, y cuando tenemos que pensar en esa nueva idea apartamos la mirada. El manipulador muchas veces mira fijamente a esa persona porque está poniendo a prueba a esa persona, está midiendo su grado de vulnerabilidad, sobre todo en lo que se refiere a la hora de someter a esa persona a través del miedo y del chantaje. La persona que no soporta la mirada del manipulador, que el manipulador intuye y nota que pierde toda su conciencia sobre sí mismo y que al final trata de satisfacer los anhelos del manipulador, que empieza incluso a intentar expresar su opinión acorde a la línea de pensar del manipulador, que trata de no suscitar conflicto con el manipulador, que no responde a esa actitud intimidatoria, sino que lo hace respondiendo de una forma totalmente sumisa, el manipulador interpreta que es una persona vulnerable, débil, y que a través del miedo podrá controlar la conducta de esa persona y de alguna manera que esa persona no vaya en contra de los intereses del manipulador, debido al terror implantado por él mismo a través de esas miradas fijas y debido a nuevas técnicas que utilizará sabiendo ya que esa persona es vulnerable y débil. Otro de los rasgos es justamente lo contrario. Normalmente el manipulador lo que hace es no mirar a los ojos. No es una persona tímida, puede darse el caso de que sea tímido y manipulador, pero en muchos casos las personas tímidas miran cabizbajos por miedo a mirar a los ojos, debido a que existe un miedo latente en ellos a que exista un conflicto, a que salgan mal pagados de esa relación con esa persona, no tienen confianza en sí mismo. Pero en la medida que la persona tímida empieza a confiar en la otra persona y se empieza a sentir cómodo, empieza a mirar a los ojos. No obstante, el manipulador es una persona que mira o que mira hacia un horizonte, que mira hacia un lado con el fin de que no analicemos todos sus rostros y lenguajes gestuales, con el fin de ocultarnos en muchos casos la doble intencionalidad que lleva a través de lo que trata de persuadirnos, y en muchos casos también para evitar que vemos con su verdadera personalidad. Son personas muy inseguras, no confían en sí mismos y consideran por experiencias pasadas que si entendemos su verdadera forma de ser no vamos a probarla y tampoco vamos a tener mayor afecto y valor por ellos. Por eso trata muchas veces de actuar de forma hipócrita, creando una imagen que concuerde con lo que es comúnmente aceptado por la sociedad, para esconder sus verdaderas intenciones en algunos casos, o su personalidad, que no es digamos demasiado empática con los demás, y parecer que es por contra, en este caso, una persona que sí tiene empatía a los demás, y se trata de mostrar en muchas ocasiones como alguien simpático, agradable, para ganarse la confianza y que los demás no sospechen de ellos. Pero mientras tanto, en esa comunicación que se produce entre el manipulador y otras personas, esconden sus migajas, esconden sus gestos para no ser gregatados. Fijaos que en los estilos de comunicación
ya hablábamos en otro vídeo con antelación que decíamos que el estilo de comunicación asertivo era propia de las personas seguras de sí mismas. Aquellos que no percibían a los demás como una competencia, aquellos que no era trascendental para ellos mismos el ser aceptados, el tener una buena impresión, el causar una buena impresión sobre los demás, sino que simplemente trataban de mostrarse tal y como son, respetando también a aquellas personas tal y como son, respetando las diferentes formas de ser y respetando la actitud de cada uno, la forma de pensar y de sentir de cada uno. Digamos que son personas que no adoptan un estilo pasivo por miedo a, en este caso, que sí que adoptan las personas pasivas a ser rechazados, o una actitud agresiva que tratan de dominar y de controlar el grupo o al resto de la gente y de que su opinión sea la única tenida en cuenta y en valía. Digamos que los manipuladores o bien adoptan esa actitud agresiva, hablan con altanería, elevan el tono de voz, todo ello inconscientemente nos incita a, digamos, no contradecir a esa persona, e inmediatamente cualquier persona, incluso que puede ser asertiva, cuando se topa con este tipo de personajes sabe que no va a volver a tratar con ellos. A un tercero que digamos que no le gusta esa actitud chuguesca y arrogante, le convence de que no discuta con ese tercero, que no discuta con ese manipulador. Digamos que en muchos casos sí que consiguen que esa altanería, incluso hasta las personas más asertivas, no se atrevan en momentos puntuales a plantar de cara y que él tome el control de la conversación, el control de la comunicación y el control sobre los demás. Por contra, hay manipuladores que utilizan la vía de la victimización. No obstante, hay personas que utilizan tanto la vía del terror como la victimización para producir sentimientos de culpa, para producir compasión y que los demás los conciban o los vean como personas que son demasiado benevolentes, que son personas demasiado inocentes, y adoptan ese estilo de comunicación pasivo y muchas veces hablan con un tono de voz demasiado bajo. Este estilo de comunicación muchas veces es utilizado por mujeres manipuladoras debido al sesgo machista que existe dentro de la sociedad, que hace que al hombre que confiega un papel dominante, por eso el hombre se muestra con altanería, el hombre manipulador normalmente para tratar de acongojar al resto de las personas que se encuentran en sus aledaños, en su grupo de trabajo, en su grupo de amistades o en su grupo o en sus grupos de compañeros. Y en el caso de la mujer, lo que hacen sencillamente es adoptar esa postura para despertar la compasión en los demás. Fijaos que las personas manipuladoras suelen adoptar una serie de técnicas que llevan, en muchos casos, a denigrar a los demás. Tratan de crear sentimientos de culpa y de miedo, pero para ello tienen que crear angustia en los demás, tienen que hacernos dudar de nosotros mismos. Entonces en su conducta se observan comentarios, se observan conductas, comportamientos que tratan de herir la autoestima de cada uno, de todos nosotros, para que fácilmente nos pueda aducir con ciertas técnicas que nos lleven a que seamos manejados por el miedo, a que nos bloquee el miedo o que nos cree sentimientos de culpa, que nos permita empatizar con el manipulador o con el personaje que está intentando simular el manipulador y sentirnos responsables de todo lo que siente con respecto a nuestro actuar o nuestro accionar. Fijaros que por eso tratan de crear dudas. Muchas veces utilizan ciertos comentarios sutiles. Es decir, se me ocurre ahora mismo personas que se meten con el físico de otra persona y no lo hacen de una forma tan zafia, sino que simplemente dicen que algo extraño te noto desde aquí, no te veo con buena cara. Sí, eso genera dudas sobre los demás. Cuando alguien encuentra un trabajo, dice, no sé yo, ese trabajo si es acorde a lo que tú realmente eres, es acorde a tu personalidad. Cuando alguien encuentra un trabajo y no es un trabajo que está a su nivel de expectativas, es una faena que tengas un trabajo que no esté al nivel que te mereces. Cuando alguien compra un coche y ese coche resulta que al manipulador le infiere envidia porque el manipulador es inseguro y envidia todo aquello que es y que considera que no es y que la otra persona es, o aquello que tiene la otra persona y él no tiene, mi primo tiene un coche mejor, o un tercero, un familiar mío tiene ese coche y no le salió bien. Todo tratan de crear inseguridades, dudas, con el fin de generarnos angustia, de denigrar nuestra propia imagen y de que no veamos la vida con optimismo. Por eso son vampiros emocionales, es decir, tratan de crecer
crecer en la medida que tú que creces. Ellos llevan una mochila llena de negativismo, llena de traumas, llena de dolor y sufrimiento. En la medida que hacen sufrir a los demás, en la medida que proyectan esos sentimientos, ellos empiezan a aliviar de esa inseguridad. Ellos empiezan a sentir más ligeros y por lo tanto a sentirse más fuertes. Por eso muchas veces el manipulador no busca un objetivo en concreto, sino lo que busca es poseerte y lo que busca es humillarte para superar esos sentimientos de inferioridad y sentirse fuerte. El manipulador siempre habla en términos de fuerte y débil porque en el fondo él se siente débil. Es un neurótico que lo que busca es sentirse fuerte ante los demás. Decíamos los estilos de comunicación agresivos que mencionábamos y nunca son asertivos. Pueden parecer asertivos, pero son en muchos casos pasivos agresivos. Es decir, son esas personas que difaman, que infaman. Es decir, que cuando hay algo que se enteran de una tercera persona que normalmente se tacha de inmoral o que no está bien visto dentro de su grupo o dentro de la sociedad, lo que hacen es anunciar con 1000 palabras, en muchos casos exagerar aquello que han visto y añadir de su propia mentira, ¿no? Y en muchos casos directamente infaman, se lo inventan todo por completo. También son chismosos. Los manipuladores siempre quieren saber de la vida de los demás. ¿Para qué? Para controlar cómo son los demás, ver sus puntos débiles y también, en muchos casos, como decíamos anteriormente, utilizar la difamación y la infamación para granjearse amistades, que siempre hay personas que le interesa el morbo o que le interesa la vida de los demás, y por otra parte, para dañar la imagen de terceras personas. Es una muestra pasivo-agresiva. Fijaros que siempre son agresivos de cara o que son agresivos cuando la otra persona no está a la cara, debido a que tienen una frustración muy elevada porque no se han satisfecho sus expectativas y están poseídos por la hostilidad. Ante la hostilidad lo que se busca es, debido a sus sentimientos de inferioridad, el hacer sentir inferior a otra persona para recuperar esa sensación de fortaleza y para de alguna manera no sentirse culpables por esa forma de accionar. Lo que hacen es establecer una serie de etiquetas, de prejuicios a esa persona que difaman, infaman, con el fin de justificar sus propias acciones ante ellos mismos y ante terceros, y en muchos casos incluso directamente lo hacen con el fin de mostrarse agresivos con terceras personas a las cuales ni siquiera se atreven a hacerlo a la cara por miedo a las represalias o por miedo a que la otra persona opte por defenderse. Estas personas, si os fijáis, son muy superficiales. Se refugian en simplemente la adquisición de bienes materiales, en cumplir con ciertos arquetipos entendidos como exitosos. Son personas que construyen una vida artificial. Aparentemente tienen muchos amigos, pero no son más que compañías. Tienen sus propios palmegos, aquellos que le aplauden y le ríen sus gracias, y aquellos que lo siguen hasta el fin del mundo. Porque, digamos, son personas inseguras que necesitan o tienen un deseo de cohesión, necesitan formarse parte de un grupo, y el manipulador lo que hace es crear una identidad del grupo que haga que todas esas personas que duden de sí mismo reafirmen su propia identidad y se sientan que están en el camino correcto. Por otra parte, podemos decir que obviamente tienen escasa empatía hacia los demás. Ellos consideran que son personas que han sufrido lo que no se merecen en la vida, consideran que han sufrido más que cualquier persona. Además consideran que aquella persona que no ha sufrido lo que ha sufrido es porque es inocente y no es lo suficientemente maduro, no sabe lo que es la vida. No entiende el manipulador que la vida que a él le ha tocado puede que a otra persona no le llegue a tocar. Por otra parte, en cuanto a lo que se refiere a su actitud, siempre el manipulador es una persona cínica, una persona que justifica su accionar partiendo del hecho de que todos somos manipuladores en potencia y que si es efectivo, eficaz es porque es más inteligente que nadie. Se presupone por encima de los demás cuando obtiene resultados a través de la utilización de la manipulación. Eso le permite al manipulador a no verse como alguien arrastrado, que engaña y que necesita engañar y utilizar artimañas para que la gente permanezca a su lado y que no confía en su ser. Que digo, acá he tenido experiencias pasadas donde no se ha sentido valorado, que digo, aceptado. Por otra parte, el propio manipulador, analizando su vida, siempre veréis escasas amistades en él. Así pues, deciros que en caso de que vosotros hayáis topado con este tipo de personas, os alejéis inmediatamente. No tenéis la necesidad de estar al lado de una persona que, creedme, no va a hacer nada grande en ninguna parcela de su vida, que lo que va a hacer es destruiros y a la larga destruirse a él más. No colaboréis en la destrucción del mismo,
porque os va a llevar incluso a la propia autodestrucción. No colaboréis en ese suicidio emocional. No tenéis la obligación de responsabilizaros de la forma de sentir una persona, por ejemplo, que es cegotípica. No tenéis que responsabilizaros porque esa persona se emparanoie y tenga ciertos pensamientos benignos a través de su ansiedad y de su inseguridad incontrolada que hacen que presupongan que vosotros sois infieles a esa pareja. No tenéis que aguantar esas humillaciones. No tenéis que accionar como él quiere que accionéis para que le garanticéis esa seguridad y en caso de que no accionéis sentiros culpable de lo que él siente. Es decir, no permitáis que el manipulador denigre vuestra autoestima para que estéis angustiados, porque las personas angustiadas son mucho más empáticas con aquellos que sufren. No olvidéis que cuando yo me tuerzo una pierna, las personas viendo lo que sufro y me duele mi pierna, sientan el mismo dolor en la pierna. No es exactamente el mismo sufrimiento. Las personas se angustian cuando son empáticas al ver el sufrimiento ajeno. Entonces no permitáis que jueguen con esa angustia para haceros sentir culpables por no poner todo lo que está en vuestra parte para no hacerlo sufrir. No tenéis ninguna obligación de limitaros en vuestra vida y mucho menos de someter vuestra voluntad a la voluntad del manipulador. Así que desde aquí, a todos aquellos que os topáis con esta gente, si no os queda más remedio, tratar de lidiar lo mejor posible en el trabajo, en vuestra familia, pero en la medida que podáis abandonar este tipo de amistades tóxicas o de personas tóxicas, no os tengáis ningún sentimiento de culpa en hacerlo inmediatamente de la forma más precisa. Es decir, por mucho que os quiera generar sentimientos de culpa, no los tengáis. En la medida que el manipulador ve que vais a actuar en base a vuestra actitud y que no vais a permitir que se entrometan donde no se debe entrometer y vais a poner limitaciones, inmediatamente no va a querer saber más de vosotros porque no tiene otra técnica para poder relacionarse con los demás debido a su inmadurez a causa de que ha sufrido traumas o inseguridad afectiva que le ha impedido el saber integrarse con los demás y el saber verse a sí mismo embebido dentro de un grupo y ver a los demás con respecto a él. Le ha permitido, le ha impedido el saberse ser perspicaz como los demás le piensan y le sienten y el ser capaz de sentir y pensar en las necesidades de los demás y en los deseos de los demás. Así que sin más divagaciones, sin más diluciones, como siempre os digo, me despido desde Voluntad Infinita y mandaros, como siempre, un abrazo muy fuerte y sed felices. Nos vemos en el siguiente videoprograma.